Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es la pasión. Arriesgarse. Una emoción poderosísima. El esfuerzo. La gente. La expresión por amor al arte me sugiere muchas cosas y es chistoso porque creo que si bien es una frase bastante conocida, casi que manida, de cajón un poco, pues yo creo que nunca nadie le había dedicado un programa para entender todo lo que implica la frase. Por amor al arte, tiene varios sentidos, es una expresión casi que polisémica. ¿En qué sentido? La primera, como músico, uno comienza a hacer música porque le gusta. Y uno hace los toques porque le gusta. Y uno se une con su parche porque le gusta y les gusta la misma música y uno se da cuenta que uno lo hace es por ese amor a lo que está haciendo. Ese es el arte. Entonces sí, lo estás haciendo por amor al arte. Pero luego cuando la música se convierte ya no en un hobby, sino pasa a ser un trabajo, pasa a ser un proyecto de vida, ese por amor al arte adquiere otro sentido. Porque por más que tú lo quieras seguir haciendo porque sí, porque te hace feliz expresar, te das cuenta que no. De que hacer tu arte significa invertir tiempo, recursos, y que lo mínimo que esperarías es que eso genere algún tipo de rédito. Y si hay ganancias, pues mejor. Si es tu proyecto de vida, esperas tener ganancias de ello. Les damos la bienvenida a un especial de alguna forma, porque para nosotros es muy, muy, muy bonito ser parte del portal de esta franja de Music for Life. Cami, qué rico volver al portal contigo. Qué alegría saludarnos, qué alegría estar acá sentados juntos y qué delicia de verdad podernos sentar un ratico a hablar de música. Como decías, hoy tenemos un programa especial, es como especial al cuadrado. Porque con mayúscula, negrilla, o sea, hoy es supremamente especial este programa. Hoy es muy especial porque digamos que para quienes nos ven en la pantalla, esto ya tiene un tiempo, ya lo hemos pregrabado y por eso la inmediatez no es tan inmediata. Pero no por eso podíamos dejar de hablar de uno de los referentes más importantes que ha tenido la música colombiana a lo largo de los últimos casi 40 años. Estamos hablando de Teto Campo o Ernesto Campo. Ernestico, como era muy conocido por muchos o por la gente, digamos, como más cercana. Hoy también sabes por qué también lo vamos a vincular con este homenaje que le queremos hacer, porque vamos a hablar mucho con respecto al amor que le tenemos a este tipo de arte, a la cultura, a la música. Y él sí que fue una persona muy importante, por lo que tú decías, en esta construcción de los últimos 40 años. Él estuvo metido e involucrado en producciones muy importantes. Por ejemplo, trabajó de la mano de uno de los más grandes de Colombia y es Carlos Vives. Y está muy involucrado con un elemento muy de la raíz, como es la guitarra. Y la guitarra a partir de producciones que tuvieron una evolución supremamente notoria durante la década de los 90. Es muy importante recalcar que el vallenato, siendo tan del corazón de Valledupar y la costa atlántica colombiana, cuando intenta entrar al centro del país le costó mucho trabajo por la misma idiosincrasia del vallenato. Lo que pasa es que hubo un movimiento muy grande de músicos bogotanos que se dieron a la tarea de poder reconocer la raíz y de alguna manera poder empezar a jugar con los elementos que la misma música les prestaba para poderla evolucionar a tal forma que terminamos escuchando de una manera distinta La Gota Fría dentro de los himnos de un juglar como el maestro Escalona. Entonces es muy lindo oír a Teto Campo hablar
del blues, por ejemplo, Sí. y cómo él en sus entrañas de queriendo ser rockero, pero rockero, el estereotipo del rockero, el de la chaqueta de cuero, el de los aretes, el que solamente toca jazz y blues y ese tipo como de corrientes súper anglosajonas, terminó involucrado en procesos muy raizales, muy nuestros, muy de la costa caribe atlántica colombiana, y logra transformar todas estas canciones para volverlas trascendentales. Trascendentales que cuando tú oyes, por ejemplo, la guitarra de La Tierra del Olvido, Ujú. es una guitarra que uno le mueve las entrañas. Que de Y- verdad te mueve absolutamente todo. De acuerdo, y es una guitarra que tú oyes y tiene una magia especial para poderte llevar a un momento específico de tu vida, en un lugar específico, con solamente unos cuantos acordes que son los acordes de Teto Campo, que para esa producción acompañaba a Carlos Vives y que a partir de ahí digamos que tuvo la posibilidad de comercializar un poquito su trabajo. Para los que son fanáticos del sonido de Teto, a quien hoy recordamos con mucho cariño, hay que recordarles que pasó por el Canal 13 en varias ocasiones. Sí. Hizo parte de varias producciones del canal. Reconocemos desde el sistema de medios públicos en Colombia la importancia del archivo de memoria sonora que tuvo Teto en sus manos y la posibilidad que tuvimos nosotros de vivir con un transgresor musical. Un personaje que a partir de los acordes, que son los mismos que ya están inventados, lograba transformar géneros en géneros mucho más actuales para audiencias mucho más jóvenes, para lograr llegarle a oídos mucho más jóvenes, para hacer que el vallenato tradicional trascendiera de tal manera que se convirtiera hoy en uno de los elementos de exportación musical más grande que hemos tenido en la historia de la música de nuestro país. Yo creo que también tú lo decías y es agradecerle. Era un hombre que hablaba mucho desde el alma, desde el corazón. Hoy estamos hablando también en agradecimiento a él, a lo que hizo por la cultura, por el arte y por la música de nuestro país. Pero todo esto tiene relación con el tema con el que vamos a estar manejando a lo largo del programa y es por amor al arte. Y queríamos hablar del amor desde la música. Y para poder hablar desde el amor para la música, pues digamos que dijimos, hay una frase que ha estado rondando a lo largo de muchísimos años, sobre todo en un contexto muy latino, porque es que digamos que cuando uno se va a países de primer mundo uno encuentra un apoyo Claro. interesante en términos económicos para los que quieren dedicarse a hacer arte, ¿no? A los que hacen parte de las industrias creativas. En Latinoamérica esto funciona un poco distinto y nace esa famosa frase de lo hago por amor al arte, es decir, no recibo lo que se supone debería por el trabajo que estoy haciendo, pero al final estoy moviendo emociones y sensaciones a partir de digamos, de mi trabajo que está expuesto a una audiencia que al ser arte, pues digamos que tiene diferentes reacciones frente a eso, que es lo que lo hace muy bonito. Y vamos a hablar también con algunos otros invitados que van a ir entrando a medida que vayamos desarrollando un poco mejor el tema, para poderles dar también a ustedes la bienvenida a este Por Amor al Arte que hemos preparado para este portal. Me parece. Hoy que quería añadir algo de pronto para la gente que nos está viendo de todas las regiones, obviamente del Canal 13. Cuando hablamos por amor al arte, no solamente es el artista que se para frente al stage, sino también toda la gente que está detrás de este ámbito del arte y de la cultura, gente que hace parte, por supuesto, de esta industria. Así que bienvenidos a esta primera parte del portal Por Amor al Arte. Sí ha existido una romantización de esa frase, porque a la final esa frase encierra algo muy importante que es la base del trabajo de un montón de colombianos y de colombianas, y no solo estamos hablando de artistas o de bandas, sino también que tenemos que hablar toda la gente que se mueve alrededor, digamos, de los artistas y las bandas, que es lo que llaman la cadena de valor de la música y que justamente es lo que le termina dando valor a la música, más allá del tema de la composición, la interpretación, la música en vivo, en este caso las plataformas, ¿no? Que es a la final lo que la gente termina viendo más. Eso me lleva a una reflexión total sobre lo que han sido las artes en este país. Es decir, desafortunadamente las expresiones artísticas como parte de la cultura durante años no han sido valoradas como oficios, ¿cierto? No se ha reconocido su papel, su función en la construcción de ciudades, de país, en la afirmación de identidades regionales y de la identidad nacional. Eso me llena
corazón en una fiesta. Vamos en compás, sí señor. De otra parte, por ejemplo, las artes no han estado presentes en los currículos escolares. No hay una oferta de formación en artes a nivel de educación superior. Entonces, en estas condiciones, pues ha sido muy difícil el desarrollo de las prácticas artísticas. Es decir, esto ha impedido, por ejemplo, la creación de públicos, el hecho de no estar en las instituciones educativas desde la primera infancia. Los niños no tienen acceso de saber las artes. Escribo con el teclado, pero que doy con él en la cara como la peli de Se Busca. Eso sí lo del diario. Tú no eres bueno, para mí no eres adversario. Quieres ahorrar letras a diario, no eres campeón, ahórrate los comentarios. Tampoco, digamos ya, después de crear públicos, tampoco ha habido espacios para su fomento y tampoco ha habido espacios para su divulgación importante. O sea que, digamos, el hecho durante mucho tiempo, sí definitivamente quienes optaban o tenían la actitud y el talento para trabajar en las artes, en la música, definitivamente tenía que ir por su propia cuenta. Era muy difícil contar con apoyos externos, mucho menos con apoyos del Estado o de la empresa privada. Creo yo que ha existido una romantización, de nuevo, de una base de trabajo que es vital y que finalmente sigue teniendo muchas carencias de toda índole, ¿no? Comenzando por el mismo, digamos, acceso que tienen muchos otros colombianos al realizar un oficio. Voy a decir algo que puede ser una comparación un poco tonta, pero finalmente cuando una persona ingresa, digamos, al ejército o a la policía, pues siendo ese su oficio, tiene derecho a una serie de cosas que van desde la salud, la educación, no solo suya, sino de su familia. Y esto no pasa en esa base de trabajo que trabaja justamente por amor al arte, ¿no? También por amor al arte se convierte como en una especie de cuchillo de doble filo ahí, porque desgraciadamente vemos que hay gente que lo sigue haciendo por amor al arte y eso hace que quienes tienen su proyecto de vida les quede más difícil competir con estos. Mucho tiempo tuvieron que gastar los artistas para que se iniciaran esos procesos de cambio y empezaran a encontrar un apoyo a nivel estatal con programas, proyectos y asignación de recursos. Yo creo que lo que mueve al artista es la pasión. En el momento en el que tú pierdes la pasión, así como decía Walter Benjamin, le quitaste el aura al artista y lo que estás es produciendo una cosa para vender y una cosa que se vende de manera masiva. Yo sí pienso que el día que el músico o el pintor o el bailarín, el que sea, deje de sentir pasión por lo que esté haciendo y lo está haciendo por dinero, no, hombre. Y se nota. Yo creo que es muy claro cuando hay un artista que lo hace por pasión y cuando hay un artista que lo hace por dinero. Yo creo que justamente la frase tiene esas dos caras, ¿no? Está la cara del amor al arte, por amor al arte, que es la que lo impulsa a uno a que si bien uno tenga, no sé, un trabajo, un contrato, ya sea un funcionario, por ejemplo, público que está trabajando en el área de cultura, o ya sea un gestor finalmente al que le dieron un contrato, pues finalmente ese elemento sí es clave. Sí me parece a mí que es el elemento que incluso termina definiendo a los gestores o a las gestoras y que también termina definiendo ese hecho de que siempre uno vaya un poco más allá.
tenemos que tener en cuenta que las expresiones del arte, en el caso de la música, que es la manifestación de una emoción, de un sentimiento libre, ¿cierto? Tanto individual como colectivo, pues realmente no siempre va a encontrar en esa posibilidad, pues primero, ni una aceptación por parte del público, ni un apoyo para su desarrollo. Ya hablamos, digamos, de que en Colombia difícilmente han existido estos espacios, estas academias de formación, ni han existido esta posibilidad de contar con elementos y herramientas que le permitan a un artista poder desarrollarse en buenas condiciones. Tampoco tenemos, por ejemplo, en el caso de la música, normas que permitan su desarrollo, una contratación, un reconocimiento a sus derechos, un reconocimiento, por ejemplo, de derechos de autor que son tan desconocidos en este país. Y en ese caso, pues, quien realmente se siente que esa es su función en la vida, su posibilidad de expresión en el arte, pues le ha tocado optar por esa famosa frase de por amor al arte. Mira, yo soy administradora de empresas, digamos que yo sacrifiqué una carrera muchísimo más estable, seguramente donde hubiera tenido un trabajo mucho más estable, seguramente un sueldo mucho mejor. Yo sacrifiqué todo eso porque estaba feliz y estaba convencida que yo quería trabajar en la música. De hecho, cuando yo le conté a mi papá que yo no iba a trabajar en un banco, no iba a trabajar en su empresa, sino que iba a trabajar en la música, él me decía, pero estás loca. Y yo le dije, no, yo en verdad es lo que quiero hacer, ¿sí? Es en verdad lo que me apasiona. Entonces, pues yo he sacrificado, digamos que hace varios años sacrifiqué mucho, hoy en día estoy feliz y agradecida de haber tomado esa decisión, porque soy feliz, digamos que yo lo que hago todos los días me levanto apasionada, con ganas de trabajar, y probablemente si hubiera tomado otras decisiones en mi vida que me hubieran dado más estabilidad en ese momento, probablemente no estaría tan feliz hoy. Entonces, no, pues toda mi carrera fue sacrificada por el amor al arte. Es una dicha estar aquí en el portal y poderles hablar de música, sobre todo en este contexto de por amor al arte. No hemos podido explicar muy bien, digamos, el desarrollo de lo que es la idea por amor al arte, pero para eso hemos tenido diferentes invitados que estoy seguro ya han reconocido algunos, Chucky García, Berta Quintero, y los que nos faltan para ir desarrollando toda esta historia a medida que vamos avanzando en este programa, ¿no? Mira, yo quería añadir que me parece tan bonito que estemos haciendo este programa y, por ejemplo, que Berta, que ha sido una persona tan fundamental en el tema de la cultura y el arte, también es bailarina, es una mujer con mucha experiencia. Hace poco ganó un premio de la Secretaría de Cultura el premio se llama Vida y Obra 2023, pero fue hace como mes y medio, y me parece tan bonito estar haciendo este programa donde también estamos reconociendo a los que les ha ido bien por amor al arte y a los que de pronto pues siguen en el camino y luchándola, porque sin duda alguna estamos en un país donde le ha faltado apoyo y que a lo largo de los años, Cami, pues gracias también a las nuevas tecnologías hemos cambiado todo el rollo y tenemos un poco de pronto más de apoyo. Ya existen carreras musicales, hace 30 años no existían estos medios para que la gente que estaba involucrada con el tema de la música, de la composición o de la producción, pues pudiese hacer esto realidad. Sí, creo que la profesionalización ha sido algo fundamental en los últimos años para que el músico pueda recibir lo que merece. No solamente el músico, creo que esto va un poco ampliado, lo que pasa es que nuestro campo es la música y por eso como que hacemos énfasis, pero esto está muy conectado con las industrias creativas. Todo lo que tiene que ver con la creación, el arte en sí mismo, pues se ha visto muy reducido en los espacios que tiene para exponerse y en el valor del arte per se. Yo te hago un ejercicio muy simple que lo hacía hace algunos años cuando empezó todo este cuento de la digitalización de la música, y al final pues termina uno entendiendo ciertos procesos donde creo que no se está viendo de la manera correcta. Pero tú hoy en día, ¿cuánto pagas por una canción? ¿Cuánto pago por una canción? Puntualmente no sabría decirte, pero pues sé que uno paga plataformas digitales, por ejemplo. ¿Sí las pagas? Sí. Yo pago la plata, por ejemplo, Spotify, este tipo de herramientas que han llegado y hace parte de las nuevas tecnologías, pues uno paga, digamos, una cuota. Digamos la membresía. Pero, exacto, pero puntualmente una canción, pues no.
Tú que estás en ese lado de la música. Lo que pasa es que por lo general cuando uno hace esta pregunta de cuánto paga la gente por música, el resultado siempre es cero. Es decir, tú tienes acceso a las plataformas digitales. Pero no estamos pagando puntualmente por cada una de las canciones. No, de una manera gratuita. Es decir, no necesariamente necesitas tener una membresía para poder alquilar la música que consumes. Ah, bueno, es verdad. Entonces, si tú te vas a YouTube, por ejemplo, tú pones un video y no pagas por ver ese video. Si vas a Spotify, tú le das clic a una canción y no pagas por esa canción que estás consumiendo, porque tienes la posibilidad de ser un usuario freemium. Y cuando uno transpola esto a lo que el artista está recibiendo, pues si el consumidor final, que es uno al que está expuesto al arte, no está pagando un dinero por el arte que está consumiendo, pues al final eso termina siendo directamente proporcional al valor del arte mismo. Es decir, no estamos pagando por el arte. Eso antiguamente funcionaba de una manera distinta porque uno no alquilaba música, sino que uno adquiría música. Cuando tú comprabas un disco compacto en una tienda como Tower Records, que ya no existe, tú ibas y pagabas una plata por comprar un disco. Entonces tú te volvías acreedor del disco, es decir, el disco es tuyo y tú podías reproducir la cantidad de veces que quisieras esa música, no porque estuvieras siendo propietaria de la canción, pero sí del formato físico, es decir, del fonograma. Es decir, al artista le estás pagando por su arte, le estás pagando por el librito, por la caja, por el formato. En estos formatos nuevos la gente no está pagando, y si tú lo extrapolas a grandes conciertos, hoy en día ha evolucionado de una manera muy positiva que la gente pueda pagar sus entradas, pero antiguamente cuando tú te ibas a un festival y cambiabas entradas por empaques de salchichas, sí, los recambios, pues no es directamente proporcional el valor del arte que uno quisiera pagar a los artistas que se están presentando en esas tarimas. Y que cuando tú hablas de esto, que a mí me pongo a pensar en todo el proceso, nosotros que estamos de pronto muy involucrados en la música, entendemos esos procesos creativos y todo lo que hay detrás de una canción, o sea, los productores, la composición, el que se sienta obviamente a crear cada aspecto de una sola canción, de un solo sencillo, y hoy en día es algo que de pronto no estamos visualizando o no estamos viendo. Hay cosas muy positivas con el tema de las nuevas tecnologías, como otras no. Por ejemplo, hay más de 29 programas para que la gente pueda estudiar en este momento solo en la ciudad de Bogotá relacionados con música. Entonces como que uno va entendiendo y se va dando cuenta que sí hemos cambiado, pero que falta aún más porque pues no se está pagando ni se está dando el valor necesario a la música y a estas profesiones que deberíamos pararle un poquito más de bolas, porque a final de cuentas la música lo es todo en nuestra vida, nos acompaña en los momentos buenos, en los momentos malos, cuando muere alguien, por ejemplo, como lo decía Fito Páez también. Así que, ¿qué te parece si seguimos explorando un poco en los verdaderos protagonistas de lo que está pasando el día de hoy por amor al arte? Sí, estos manes, bueno, a este grupo de personas le ha tocado poner la mano de una manera importantísima, y todos estos cambios generacionales también los han vivido. Sí, Berta, duro, ¿no? Chucky, todo el combo. Por eso con ellos vamos de la mano para que nos sigan explicando un poco de dónde nace todo este amor al arte. Por ejemplo, desde mi experiencia, que estuve casi 10 años al frente de Rock al Parque, yo tenía un contrato muy puntual con el IDARTES como contratista para encargarme de la programación musical del festival, pero de igual modo, por ejemplo, mi contrato no cubría ni mis viajes, ni ir a otros países, a otras ciudades, a buscar nuevos talentos, a conocer otros festivales. Y yo lo hacía de mis labores por el amor al arte. O incluso, pues yo no tenía un horario de oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, sino que, no sé, me levantaba, me tomaba un café y ya prácticamente estaba trabajando, pensando en el festival, o me acostaba a las 2 de la mañana todavía con un montón de pendientes. Entonces, sin duda alguna, eso lo define a uno y lo ayuda a impulsarse siempre. Pero claramente también está la otra parte que uno termina como cubriendo porque su pasión es más que la necesidad latente que siempre hay que tiene que ver más con temas materiales, ¿no? Que tiene que ver con más de yo merezco o yo quiero recibir un pago por el trabajo que yo hago en pro de la cultura de mi localidad, de mi municipio, de mi ciudad, de mi país. Entonces, a veces cuando usted tiene un reconocimiento material, digamos en este caso un pago, tiene unas comodidades para hacer su trabajo en la gestión cultural, pues claramente
ese por amor al arte se vuelve más de este lado, ¿no? Del lado que a uno lo impulsa. Cuando uno está más del otro lado, sin duda alguna es lo que termina impulsándolo también, casi que el doble, pero pues no deja de ser también esa autoexcusa que uno se va poniendo para no dejar de hacer ese trabajo. Sin embargo, yo creo que esas circunstancias sí están cambiando en Colombia, ¿no? Lo están haciendo de una manera lenta, pero ya ha empezado a haber un reconocimiento del papel que funciona, que dan las artes, que ha armado también un debate porque hay que tener en cuenta dos elementos de debate que son el arte por el arte o el arte como instrumentación de otras actividades, ¿cierto? Hay muchos políticos, sobre todo aquí en Bogotá, que creyeron que el arte era solamente para formar, para educar, para movilizar. Y resulta que el arte, además de estas tres actividades, también tiene el objeto del placer, ¿cierto? De la reflexión de pensamiento, de la formación de un pensamiento crítico, que es el arte por el arte. Entonces también es válido, digamos, que se siga pensando en el arte desde esa posibilidad y no necesariamente, digamos, el arte en un campo comercial, en el arte en un campo de venta. Sin embargo, de venta de un producto, de un oficio realizado. Sin embargo, el hecho de que ya a nivel de los imaginarios sociales se ha empezado a transformar esa idea de que el arte no significa de que el arte son los saltimbanquis allá, que el arte es solamente divertimiento, también se ha empezado a pensar en la posibilidad de cómo a partir del arte se pueden generar emprendimientos. Emprendimientos no solamente, digamos, con el producto artístico, sino como alrededor de un producto artístico se generan otro tipo de emprendimientos que tienen que ver con los diseños, con las estéticas, con la gastronomía, ¿cierto? Hay una serie de industrias que están generando el arte y que pueden realmente desarrollar y transformar esa idea, porque de todas maneras las personas que viven en un país de mercadeo como este requieren para su subsistencia de estar intercambiando tanto trabajo como objetos. Entonces el arte tiene que pensarse con, digamos, teniendo todas esas condiciones de poder llegarle a la mayoría de un público, poder crearlo, poder tener espacios para divulgarse, pero también tener elementos de formarse, pensar en la calidad, poder ser también algo más que simplemente el hecho de hacerlo como una distracción. Se puede convertir definitivamente en una opción de vida, como lo vemos en las artes plásticas, en la literatura, en la música, en el cine, en el teatro, ¿cierto? En la danza, en las nuevas formas del arte urbano, en las nuevas formas en que se está expresando el arte con las nuevas tecnologías, que tienen muchas opciones, digamos, de expresión, pero también de trabajo, pero también de ingreso, pero también de inversión, pero también de emprendimiento. Bueno, yo creo que he hecho muchas cosas por amor al arte. Por ejemplo, durante todos los años que yo hice Rock al Parque, particularmente estuve haciendo como una serie de pequeños shows para 300 personas, 200 personas, 100 personas, porque aparte yo no quería perder como ese contacto con lo que realmente es la escena musical de una ciudad. Es decir, un festival como Rock al Parque tiene unas proporciones enormes, convoca a 300.000, 350.000 personas, pero uno no puede comerse el cuento de que eso es finalmente el pulso musical de una ciudad tan grande como Bogotá. Entonces uno necesita siempre como estar cogiéndole el pulso, tomándole el pulso por otro lado, y creo que cuando uno como independiente se mete a organizar un concierto y que uno desde su propio bolsillo está pagando el artista y está pagando la logística y está pagando los permisos,
pues claramente luego uno está parado en la puerta esperando a que le lleguen esas 300 personas que se necesita para recuperar el dinero, la inversión que uno ha hecho, para no dejar luego a los gatos de uno sin comida durante un mes. Y pasaba eso, pasaba que pues no recuperaba la plata o no me ganaba un peso. Y a la final era eso, era como no me importa, me parece que esto es algo que incluso debo seguir haciendo siempre que pueda. Incluso yo durante 7 años estuve junto con el director José Luis Rugeles escribiendo una película que se llama Rebelión, que es una película sobre la vida y la obra del Joe Arroyo, que está disponible en Netflix. Pues fueron 7 años de trabajo, casi 8, si contamos el rodaje, la postproducción. Y pues si yo miro como 8 años de trabajo a lo que yo recibí en cuanto a dinero monetariamente, pues sí fue un trabajo que hice por amor al arte, y yo creo que en general las personas que hacen cine en Colombia también lo hacen por amor al arte. Me di cuenta temprano en la vida, creo yo, que para hacer mi música tenía que dedicarle tiempo a otras cosas que me permitieran hacer música, porque hacer música cuesta. Yo soy baterista, entonces comprar unos platillos, unos pares, eso cuesta. Y terminé mi carrera y me dediqué a la academia, y soy académico y me dedico a eso, pero eso es lo que me permite hacer música. Eso es lo que me permite a mí tener el tiempo y los recursos para hacer la música que hago con mis amigos. Que ya no estamos pensando en vamos a vivir de esto y esto es lo que me va a dar de comer y me va a llenar la nevera. No, lo hacemos por amor, por puro y físico amor. Por los años me morí de compañía, calentar mi cama fría y por estar cuando no había, tú me das alegría. Yo creo que ahí el asunto es, por ejemplo, que algunos empresarios de espectáculos dejen de pensar que todos lo hacen por amor al arte. El día que una banda que está arrancando vaya a un bar y le digan, sí, toca acá, te ponemos el backline, hacemos un acuerdo decente de entradas. Ese día uno comienza a darse cuenta que las cosas cambian. El día que haya más respeto por quienes están tocando música, yo creo que ese día las cosas empezarían a cambiar. Uno seguiría haciéndolo por amor al arte, pero teniendo por lo menos el rédito que esperarías. Pero mientras los tipos de los bares y los grandes empresarios sigan pensando que uno lo hace por amor al arte, venga y toque en mi bar, que le damos la oportunidad de que lo vean. No, yo te voy a llevar gente a tu bar. Tú me deberías pagar por llevarte gente a tu bar. Entonces ese día yo creo que las cosas deberían cambiar. Ese sería el escenario lindo. Por ahí buscándose la renta, un ramo escampa de tormentas, me aleja de tantas trampas que tantos ostos intentan. Un día me dijo ensaya, así sea de forma sencilla, directo desde la calle me llevo a acumular. Si lo hacen por amor al arte, pero tienen otros recursos que les permiten vivir decentemente y eso, bien. Yo lo hago por amor al arte. Yo toco, y a veces uno toca por poco dinero, a veces porque, digamos, el toque lo amerita. Uno dice, uy, estoy de acuerdo con esta gente, este proyecto me gusta, yo le apuesto. Y le apuesto con mi tiempo y mis cosas. Pero lo que te digo, no vivo de eso. Y esa es una realidad de los músicos, sobre todo los músicos rockeros en Bogotá. La mayoría no tienen la banda como su principal centro, pues, de subsistencia, medio de subsistencia. La mayoría viven de otras cosas y hacen música. Pero esos que se deciden hacer música exclusivamente tienen que empezar a pensar que eso es un trabajo y que eso es una empresa y que como tal usted tiene que hacer una inversión, pero también está esperando algún tipo de reto. Suena recapitalista si quieren, pero las cosas como son. Porque tú no vas a dedicar tu vida para regalársele todo a los demás.
Desafortunadamente, en un país donde la vida, la subsistencia, está mediada necesariamente por relaciones de mercado, donde todo es absolutamente factible de intercambiarse por recursos, es decir, donde el tiempo de cada persona, donde su formación tiene que ver, pues es muy difícil, digamos, pensar en que uno va a desarrollar una expresión que va a mostrar sus sentimientos y sus emociones y que con eso va a vivir. Es decir, es absolutamente imposible. Es decir, o sea, toca, y la sociedad tal vez lo está pensando como las artes, la música son una profesión tan importante como la ingeniería, como el derecho, como la medicina. Las artes son un oficio que te permite construir comunidad, construir ciudad, reflexionar, construir país. Es decir, cuando se le da al arte el reconocimiento del papel que tiene, que el arte moviliza, educa, el arte crea un pensamiento de una reflexión frente a una realidad, pues ya se está cambiando esa idea. Es decir, posiblemente como en otras épocas existían los mecenazgos por parte de los gobiernos o de las iglesias, ya en este momento, en el siglo XXI, pues los países no están dispuestos simplemente a dar recursos a cambio de nada. Entonces, por lo menos el hecho de pensarse en las artes como un oficio ha llevado también a pensar en las artes como un objeto de política. El hecho, por ejemplo, recordemos nomás la Constitución del 91, cuando declara que el arte y la cultura son derechos fundamentales de los habitantes de un país, ya las entidades públicas empiezan a plantearse la necesidad de formular políticas de fomento a las prácticas artísticas. Y este ya es una primera herramienta, un primer elemento con que cuentan los creadores que estaban posiblemente viviendo no del arte, sino de otros oficios, ya pueden concentrarse en el desarrollo de un oficio como es el arte, en cualquiera de sus disciplinas, pero ya contar por lo menos con un primer apoyo a nivel estatal y ya como un segundo nivel de apoyo que se ha empezado a dar también en Colombia, que es la inversión de la empresa privada. La inversión de la empresa privada que también está viendo cómo el arte puede ser un factor que puede aumentar las ventas, que puede mejorar una empresa, que puede apoyar otro tipo de desarrollos, inclusive de desarrollos de comportamiento como se han logrado, por ejemplo, con los festivales al parque, que logran a partir de un fomento de unas prácticas artísticas transformar la cultura ciudadana de unos habitantes de una ciudad, donde se dan comportamientos de respeto a las diferencias, de respeto a la vida, de cuidado del medio ambiente. O sea, ya se ha empezado a valorar el arte, las expresiones artísticas desde otra perspectiva, y yo creo que ya por amor al arte, definitivamente en Colombia, de esto no, pues no vive nadie. Seguimos aquí en el portal hablando de Por Amor al Arte y creo que a medida que los invitados han ido dando sus puntos de vista hemos ido entendiendo también un poco de dónde nace este concepto. Siendo latinoamericanos también estamos como muy involucrados en este proceso y creo que un poco pasa como con los dichos, ¿no? Que uno Sí, con la es gente verdad. dicharachera no entiende muy bien de dónde salen los dichos que dicen. Sí, porque yo me pongo a pensar como esto de dónde vendrá. O sea, Exacto. entiendo que nos ha tocado duro y que los latinos por lo general estamos muy aporreados, en específico hablando hoy puntualmente de la música, pero ¿de dónde realmente? ¿Quién fue esa primera persona que dijo esta expresión? Voy a hacer esto por amor al arte. Y es un poco lo que hemos venido como explorando a partir de cada uno de los testimonios que ustedes han visto y que van a seguir viendo en este programa. Y que entramos en un punto de esos súper controversiales porque es donde nos toca pararnos un poco en la estructura estatal, ¿no? Y en la estructura estatal, cuando uno entra a comparar cualquier país de Latinoamérica con países del primer mundo, por ejemplo, Inglaterra o Estados Unidos Sí. o Canadá,
pues inmediatamente uno ve cómo las industrias creativas tienen un apoyo, y no solamente económico, sino desde la estructura misma. Es decir, hay una visión interesantísima en la construcción de esa industria. Y es que la industria como tal, uno puede hablar de industria de zapatos, industria textil, industria de maquillaje. Todo es una industria, todo tiene cada industria. Pues. Desde que se mueva dinero, pues hay una industria atrás que lo respalda. La industria de la música es una industria que está llena de huecos. Como que cuando uno trata de hacer el ciclo completo, uno va encontrando deficiencias cada vez que uno trata de hacer ese... Como de entender el ecosistema. Siempre va a haber un vacío. Si tú te vas, por ejemplo, estamos en la capital, estamos en Bogotá, pero cuando nos vamos a lugares un poco más pequeños en nuestro país, se vuelve un poco más complejo porque las oportunidades aún son menos. Fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar en una emisora en Estados Unidos, y esa emisora era apoyada tanto por el gobierno, donde los latinos que no hacen parte pues al 100% porque no son de Estados Unidos, eran apoyados. Mira, Cami, habían un montón de programas, hacíamos festivales que colombianos, que puertorriqueños, que dominicanos. O sea, era un apoyo que yo decía, si esto existiera en Colombia, imagínate cómo estaría el talento colombiano, porque hay mucho más apoyo, que al final de cuentas es lo que estamos no criticando, sino planteando el día de hoy. Sí, fíjate que acá se han abierto algunas ventanas. Por ejemplo, el BOM, el Bogotá Music Market, es auspiciado por la Cámara de Comercio. Y de alguna manera, pues eso abre espacios para que la industria de la música pueda tener contacto con la misma industria. La radio y la televisión pública tenemos una responsabilidad enorme en la emisión de contenidos que vamos generando a partir de la construcción de archivo y memoria. Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, plantear, también es colocar como un pasito para ir hacia adelante en la construcción, de darle un poco más valor al tema artístico, al tema musical, y a final de cuentas bajo esta premisa, por amor al arte. Correcto. Más adelante vamos a hablar un poco de la expresión salida de las entrañas y de algunos ejemplos que hemos tenido desde Colombia, que es como lo más cercano que tenemos de dónde agarrarnos para poder hablar de la expresión. Sí. Pero por ahora, aplaudir las iniciativas que han ido apareciendo y también exigir de alguna manera las que han dejado de existir por falta de interés. Básicamente, si usted se para en esta cadena y ve casos de éxito como países de afuera, que al invertir en la cultura y en los talentos que están naciendo para poder generar y desarrollar carreras profesionales, la inversión de capital se va a ver en el momento en el que empiezan a mover la industria misma con eventos, con digamos que las diferentes ramas como las editoras, los sellos discográficos, la producción de fonogramas, en fin. Como que la industria empieza a moverse porque hay una inyección inicial y no es el artista tratando de encontrar los recursos mientras es ingeniero de sistemas o veterinario, porque necesita una carrera tradicional para poder auspiciar el talento que tiene en una cultura creativa. ¿Seguimos haciendo el recorrido? Vámonos, yo creo que ustedes que han estado aquí desde cada una de sus casas y cada una de las regiones, pues conocen un poquito acerca de todo lo que estamos hablando, pero es más importante escucharlo desde las voces de los protagonistas que tenemos hoy aquí en el portal Por Amor al Arte. Yo arranqué en este cuento de la música muy niño. Creo que no tuve la conciencia de preguntarme ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, cuando decidí dedicarme a esto profesionalmente, claro, las expectativas eran muy diferentes, ¿no? Yo mamo gallo con mis amigos y digo, no, yo a los 17 años quería tener sobrepeso y estar tocando en el Big Band en New York, en la Quinta Avenida, tocando jazz, qué sé yo, así, tú sabes, la pretensión del adolescente. Y ahorita me decía una profesora que yo di un giro de 360 grados, o sea que quedé en el mismo sitio. Un niño que canta canciones acompañándose con su cuatro. Entonces, yo creo que las expectativas más allá de vivir de esto, de hacerlo bien, ha sido una necesidad de expresión, una necesidad de expresarse, una necesidad de como que la música salga, ¿no? Como que uno tiene algo guardado y tiene que sacarlo. Básicamente el quehacer en mi vida como músico pues es el poder seguir produciendo música
para proyectos audiovisuales, poder seguir tocando la guitarra con artistas que me gustan, la música que me gusta también, y poder seguir haciendo música propia, que eso realmente hace parte del complemento de la pregunta acerca de si esto se parece a lo que yo pensaba cuando empecé. Y pues sí, realmente siempre lo que pensé fue poder desarrollar música propia y en colaboraciones. Y pues sí, se está dando, y eso es maravilloso. Hay obstáculos sociales, hay aún, a pesar de todo, hay un prejuicio de mismo dedíquese a algo que le dé plata, así la música da más plata, pero creo que hay oídos sordos a eso, ¿no? Yo creo que ese obstáculo es más personal, es más lo que yo le llamo tara, inseguridades de uno mismo, miedos, incertidumbre. Hacer música y componer sobre todo es un trabajo de prácticamente desnudar el alma al público, ¿no? Entonces obviamente es una cosa que da miedo, ¿no? Entonces eso es un obstáculo, el miedo es un obstáculo, la realidad de la industria, ¿no? Porque por lo menos en esta época está uno como dándose cuenta que como que el mundo no está necesitando de arte, solamente está necesitando de entretenimiento. Entonces los que estamos haciendo arte, pues no vamos a tener mucha salida, y en parte hay razón ahí, y en otra parte hay que ser rebelde y creer que así como uno, hay otras personas que piensan igual que uno, pero son público, entonces a ellos hay que llegarles, y hay que conversar con ellos a través de las canciones. Yo creo que la gente opta por la música porque es que la música está en todo. Todos llevamos la música por dentro. O incluso quienes no tocan ningún instrumento les gusta la música. Más si alguien dice que no le gusta la música, para mí sería como gran red flag ahí. La música es una cosa que llevamos todos, nos gusta bailarla, nos gusta tocarla, cantarla, uno canta cuando está en la ducha, es una cosa que está ahí, nos mueve muchas pasiones. Pero ¿por qué el mercado no se consolida? Yo creo que hay unos mercados que sí están consolidados porque son mercados, porque se olvidaron del arte, porque dijeron vamos a hacer esta vaina porque esta vaina se vende. Se vende, sí se vende mientras nosotros la repitamos en las emisoras y paguemos las payolas correspondientes y toda esa clase de cosas. Y por eso hay mucha música que a mí personalmente no me gusta y que considero que está mal hecha, pero que suena y genera unos réditos enormes a estos empresarios de la música y a estos artistas que no cantan, no tocan, no componen. Y por el otro lado está la gente que está haciendo una música muy chévere, muy bonita, pero la competencia es feroz porque los insumos para ellos son pocos. Mira, yo creo que han pasado muchas cosas ya, ¿sí? Yo creo que estamos en un muy buen momento. Yo arranqué en esta industria hace 20 años donde en ese momento no había nada, ¿sí? No había formalidad, no había contratos, no había empresas, no había managers, no había, pues estaban las disqueras grandes, pero no había disqueras independientes. Entonces yo creo que muchas veces nos damos muy duro de que en Colombia, yo creo que en Colombia han pasado muchas cosas muy chéveres, ya hay festivales, cada vez hay más lugares para tocar en vivo, o sea, yo creo que hay un montón de cosas que han pasado y yo creo que más bien toca es pensar cómo cogemos todo eso que está pasando en Colombia y lo sacamos, porque por fuera tienen los ojos en Colombia, o sea, uno va a festivales en Estados Unidos, uno va a festivales en Europa, va a conferencias y todo el mundo está preguntando y mirando qué está pasando en Colombia. Entonces, para mí, yo creo que es más cuestión de pensar en cómo cogemos todo ese talento y lo sacamos. O sea, uno ve lo que pasó el fin de semana, Karol G con Shakira, o sea, ese tipo de cosas. Uno dice, juepucha, es que en verdad tenemos mucha proyección y tenemos mucho por hacer. Entonces, yo como un poco siempre he sido de la filosofía de no darnos tan duro,
sino más bien unirnos y creer que ya hemos hecho cosas muy grandes y que las podemos seguir haciendo. Lo más difícil fue realmente eso mismo, ese miedo que le infundan a uno y que bueno, y sobre todo en esa época, ¿no? Yo empecé en los 90s y había muy pocas escuelas de música. De las universidades hasta ahora estaban empezando a adoptar como la música como una carrera, la producción musical y este tipo de cosas. Entonces, lo contrario, creo que le hacían a uno ver el panorama mucho más difícil de lo que realmente es. Digamos que sí, hay cosas que tienen que ver como con lo que hacíamos. Hacíamos parte de la juventud de ese momento, en donde queríamos enviar un mensaje diferente al que vivíamos. Teníamos que vivir en una ciudad en donde podían poner una bomba a la vuelta de la esquina, ¿no? No es que haya cambiado mucho, pero pues era una época mucho más agresiva y tú estabas escribiendo canciones en contra de esto. Eso hacía ver el panorama un poco más escabroso, pero realmente te das cuenta que cuando te dedicas a lo que te gusta, cuando le estás poniendo todo el amor y todo tu talento y lo que eres, pues las dificultades simplemente se vuelven como en peldaños para alcanzar metas. Y eso es un poco lo mágico también del arte, ¿no? Que es algo que no puedes, que no es tangible y sin embargo tiene un valor social inmedible. Y bueno, eso básicamente era lo que sucedía. Era más infundado ese miedo, esos miedos eran realmente más una invención. Las taras y como los tropiezos se los pone uno mismo. Yo me he dado cuenta que sí, la industria está permeada por la corrupción, por los amiguismos, por el consumismo, bueno, y vainas que son excusas que uno como artista busca para justificar que, verga, no vendí. Pero creo que ese tipo de tropiezos y ese tipo de trabas se las está poniendo uno mismo por sus inseguridades, por su, como, yo creo que es miedo, sí, insisto que es el miedo. Uno cuando hace música o cuando nace para ser músico no piensa en eso. Tengo la fortuna y el universo me ha dado esa bendición de comprar el mercado, pagar las cuotas, pagar mi educación gracias a la música, y de eso vivo. Pero nunca uno piensa en eso. Uno piensa, o por lo menos yo, no sé mis colegas, que el dinero y la estabilidad económica son una consecuencia de hacer la música, de hacer lo que uno ama. Nunca debe ser una búsqueda, nunca debe ser el objetivo, siempre es una consecuencia. El objetivo es dejar que la música fluya. Pues mira, yo creo que nosotros nos han llegado un montón de sorpresas que nunca esperábamos y que uno porque realmente hace las cosas por amor no está puntualmente buscando tal cosa. Pero pues yo sí tengo varios momentos que digo, pucha, casi la hicimos. Creo que cuando nos llamó Will Smith para hacer la colaboración con Bombastereo, que es una anécdota interesante porque la disquera nos estaba presionando que un artista urbano, que reggaetón, que colaboración, y Bombastereo quería algo diferente, y cayó que Will Smith nos llamó a hacer una colaboración con nosotros. No fue que fuimos a buscarlo ni... Él le gustó la música, nos llamó y dijo queremos una colaboración, y bueno, de ahí salió un video, una canción bonita, un video muy chévere, una presentación en los Latin Grammys con Will Smith. Creo que ese fue un momento muy chévere y muy importante para la carrera nuestra
como management y para carrera de Bomba Estéreo. También pues, nos han pasado mucho esas cosas. Una vez nos llamó la cantante de Blondie, pues Blondie nos llamó a decirnos que quería hacer una colaboración con Sistema Solar. En ese momento nosotros éramos managers del Sistema Solar y salió una colaboración muy bonita que de hecho ahorita en Stereo Picnic la tocaron juntos. Eso salió de esta oficina cuando trabajábamos con ellos hace 6, 7 años. Arcade Fire nos buscó para hacer una gira y una colaboración con Bomba Estéreo también. Yo era muy fan de Arcade Fire chiquita y cuando nos llaman a decir, venga, queremos colaborar, queremos invitarlos, nos invitaron primero a la gira en Estados Unidos, a la gira en Europa, después hicimos la gira de Latinoamérica con ellos. Entonces, creo que esos son momentos para mí que son emocionantes, digamos, como que uno dice, ya estamos en los ojos de la gente en el mundo, de la gente por fuera, de todo lo que está pasando, la movida. Entonces son, digamos que 3 anécdotas. Te podría contar 50 más, pero yo creo que esos son, para mí, son 3 momentos bonitos y especiales que nos han pasado con los artistas. Yo creo que son 2 cosas, la humildad y la disciplina. ¿Sí? Muchas veces tú crees que como músico, como artista la estás haciendo y son cosas chiquitas y dices, no, ya la hice, y entonces pierdes la humildad y empiezas a portarte mal con la gente y uno no sabe, pero uno se termina mezclando con la gente y te la vuelves a encontrar después en otra cosa, y si tú te portaste mal con esa persona, ese no se le va a olvidar nunca. Entonces yo creo que hay que ser muy humilde en este negocio, especialmente un negocio de tantos egos. Hay que ser muy humilde siempre, porque no sabes después con quién te vas a encontrar y ya resulta que esa persona que estaba antes en un cargo, ahora es presidente de otro, te portaste mal y te bloquea. Entonces yo creo que la humildad y la disciplina, es que esto es de luchársela, o sea, no es fácil. Hay que lucharla, hay que levantarse todos los días y trabajar y trabajar y trabajar desde el ángulo en el que estés, pero hay que trabajar mucho. Hace muchos años un proyecto muy bonito, yo no sé en qué quedaría, que era la escuela de rock y rap que sacó el distrito. Cuando arrancó Rock al Parque y los jóvenes estábamos enamorados de nosotros mismos y creíamos que podíamos cambiar el mundo. Y nos comimos el cuento en ese momento. Y en esa escuela se le enseñaba a la gente a hacer música, a producir, pero también a pensar en el performance y a pensar mano, usted está haciendo música, usted va a hacer un show, la gente viene a verlo. ¿Qué tiene usted que tener en cuenta? Yo creo que eso nos hace falta. Nos hace falta pensar más allá del cascarón, del aprendernos las canciones y tocarlas bien de principio a fin. No, yo creo que a los músicos también les hace falta pensar un poco de cómo hacer de su música un proyecto. Un proyecto. Puede que no sea tu proyecto de vida y el que te mantenga, pero sí como dicen ahora, un emprendimiento. Es un emprendimiento, porque tú estás invirtiendo recursos y tiempo. Entonces necesitas saber cómo manejarlo. Y esas son cosas que el músico viejo aprende a troche y moche, a las patadas. Aprendieron cuando los robaron managers chimbos, cuando aparecieron los dueños de bares así con triquiñuelas, cuando apareció alguien y te hizo firmar un papel y resulta que ahora tus canciones están en Spotify, pero otro es el que está llevándose tu platica. Ahí es donde yo creo que hace falta alguien que intervenga y diga, venga, no sé, en el SENA sería una cosa así chévere que dijera, si usted es músico, si tiene un proyecto artístico, venga y le enseñamos cómo convertir eso en, por lo menos cómo llevarlo de manera decente y sostenible. Yo creo que cuando uno está arrancando, tiene que volverse emprendedor. ¿Sí? Cualquier proyecto artístico, cualquier grupo, como lo quieras llamar, es una empresa. Entonces tú como cabeza de tu proyecto artístico tienes que volverte emprendedor y decir, bueno, yo hago la música, pero también me toca pensar en las fotos, me toca pensar en la prensa, me toca pensar en la carátula, me toca pensar en las redes, me toca pensar en la parte digital. Yo creo que muchas veces los artistas pretenden que solo tienen que hacer la música y que ahí todo va a pasar. Para mí el consejo, especialmente arrancando, es métete en todo, involúcrate en todo, involúcrate en el plan de marketing, en el plan de estrategia, o sea, todo. Y en la medida que vayas viendo, ve buscando equipo. Así sea tu amigo, tu primo, tu hermano, tu mamá, pero busca equipo. Ah, este man es bueno en fotos. Listo, venga y me hace unas fotos. El video, el management, prensa.
Entonces yo creo que de verdad para arrancar, pues aparte de todo lo que ya hemos hablado de la disciplina, del esfuerzo y demás, es tu proyecto de vida. Y te toca emprender, y te toca estar en todo, y te toca alzar el cable, pero te toca mirar el plan de marketing, pero te toca leer el contrato, y te toca pararte a cantar. Eso es parte de este negocio. Entonces mi consejo es como meterse en la cabeza que es como si estás montando una empresa. Y si lo haces así, pues es más fácil que sea exitoso. Realmente lo que más me motiva para seguir haciendo música es el hecho de que he podido vivir de ella durante 30 años. Y hice de la música, que era lo que me gustaba desde chico, hice mi vida y pude hacer mi realidad con ella. También siento que esa pasión desde pequeño no se pierde, porque es el lugar más cómodo en donde me siento más cómodo comunicando algo. Las canciones, un escenario, los instrumentos, es como esa herramienta y ese lenguaje real que entiendo, y por eso creo que nunca dejaré de hacer música, así no sea, no sé, la forma en que me gane la vida, aunque bueno, no, realmente creo que si no hago música me muero de hambre, es lo único que sé hacer. No, creo que uno se puede inventar cualquier cosa, pero ese fuego inicial sigue ahí, vivo, de querer comunicar, e incluso también de usar la música como una herramienta de construcción social, porque pues hemos aprendido también a generar comunicación con diferentes tipos de gente, ¿no? La música tradicional, por ejemplo, nos ha acercado también a entender un poco de dónde venimos, y pues eso hace que sea súper valioso el hecho de poder hacer música siempre y comunicar con ese medio. Cuando yo era niño, lo único que me interesaba era hacer música. No me importaba el colegio, no me importaba mi mamá, no me importaba mi hermano, no me importaban los profesores y las sanciones que me ponían, y creo que ahorita sigue siendo igual. Hay una cosa que nunca debemos sacrificar como artistas, y es la intuición y la necesidad que tenemos de hacer. Si no tenemos la necesidad, bueno, todo bien, hay gente que no la tiene y todo bien. Pero, por lo menos en mi caso, una cosa que no puedo sacrificar es esa necesidad tan tremenda, tan fuerte de mandar el mensaje de quién soy. Y la música cumple ese papel. Bueno, creo que el ingrediente que menos puede faltar y el más importante para que realmente un proyecto musical o artístico sea sostenible es la autenticidad. Definitivamente creo que pararse en un escenario a decir mentiras no tiene sentido alguno. Creo que si uno se para ya a echar un cuento que ni uno mismo se come, creo que nadie se lo va a comer. Entonces, creo que hace parte, la autenticidad también hace parte de saber escuchar a tu público, a la gente que está interesada en tu arte.
sido maravilloso ser parte de todo este proceso, de estas ondas, hablando acerca de la música, porque obviamente vamos por un camino de algunos que lo han logrado, otros que no. Si ustedes hasta ahora se conectan con nosotros, bienvenidos a este programa del portal Music for Life, hablando acerca de Por Amor al Arte. Una frase, puede ser como, no, un prejuicio no, pero es una frase pues muy cotidiana que hemos escuchado nosotros porque estamos de pronto en el mundo de la música, pero seguramente ustedes cuando están parchando con un amigo que está haciendo música van a darse cuenta que cada persona que está metiéndole como un poquito de energía al tema musical, pues termina estudiando otra carrera para poder como que validar el tema musical, que se vuelve muchas veces de un hobby pues a la carrera, que es lo que realmente queremos potencializar con este programa el día de hoy, llamado Por Amor al Arte. Sí, es que tiene como una connotación negativa, como que independientemente de la industria donde estés, tú le oyes la expresión a la gente en qué anda. No, estoy haciendo unas camisetas. Bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo va? ¿Sí le da? Lo estoy haciendo más por amor al arte. Lo escuchamos en todas partes, sí, ¿no? Pero creo que hoy que estamos hablando de la música, es duro, para mí es duro ver tantos artistas. Nosotros trabajamos mucho con artistas que hasta ahora están arrancando en nuestros otros trabajos, entonces ver a los emergentes, por ejemplo, lucharla tanto y no poder, a mí me duele profundamente cuando no puedo como apoyarlos porque ellos tienen otras carreras, tienen otros compromisos, otras profesiones. Si la gente de verdad nos diera la oportunidad de que esos artistas se hicieran de lleno al 100% en la música, te juro que seríamos aún más grandes a nivel musical en nuestro país. No, total. Colombia es un exportador de talento impresionante y acá la gente, digamos que se ha dedicado a la música, lo ha hecho realmente por amor al arte. Y cuando uno se va a los ejemplos más claros de quienes los han logrado y de quienes la siguen remando, pues uno se da cuenta de las falencias en la estructura y realmente de cómo la música siempre los pone en la música misma. Siempre he dicho que los que estamos hechos para vivir del mundo de la música, como que uno trata de escaparse porque tiene una cantidad de momentos súper frustrantes y frustrantes justamente por todo lo que estamos hablando. Es como si la música lo cogiera a uno del cuello y le dijera, usted va aquí. Y otra vez empieza como esa lucha. Entonces cuando uno hace como un recorrido, uno puede ver, por ejemplo, cómo... A ver, bótate así como artistas que tú dices, vamos a ejemplificar a la gente para que se den cuenta pues, de que esto es la realidad que vivimos. Mira, Juanes. Ay, tengo tanto por hablar de Juanes. Juanes es un man que la rompió, pero Juanes es un man que por amor al arte es el personaje que es hoy en día. Cuando uno se va a Equimosis, por ejemplo, sí. Equimosis es una banda de rock en Medellín, donde no tenían espacio para sonar en esa época, y de golpe el man dice, yo quiero vivir de la música, y el resto de la banda se da dando cuenta que Equimosis, con todo y que comercialmente hablando alcanzó a tocar ciertas esferas de la industria musical colombiana, le hizo mucha falta también como exposición. Y Juanes cogió su maleta, su guitarra, y con una mano adelante y otra atrás dijo, me voy para Estados Unidos a ver qué pasa. Y de golpe se encontró a Fernán Martínez y su carrera empezó a tener como un norte, ni siquiera aquí. Te pongo... Ya, es que eso para allá iba, Cami, que muchos artistas y muchas agrupaciones han tenido que salir, que emigrar de nuestro país para poder ver como que las salas son más grandes afuera y traer todo ese aprendizaje para acá. Morat. Mira, Morat, la historia con ellos es magnífica porque cómo es posible que el apoyo o que realmente todo lo que la agrupación quería hacer se diera en otros países como México o como España y hasta ahora estamos reconociéndolos acá. Mira, pero los estamos apoyando. Pedro Malaver, que fue la persona que descubrió Morat, es un man con el que yo he tenido relación desde que estamos más chiquitos dentro de la industria y alguna vez en un cumpleaños, creo que fue de Alejandro Riaño, tuvieron allá Morat montados en una tarima y el man me los presentó y me encantó lo que oí y yo le dije a Pedro, hey, ¿cómo va esta vuelta? Y me dijo, en Colombia difícil. Y no fue sino hasta en una reunión, en una mesa donde estuvo sentada Paulina Rubio, donde ellos tuvieron la posibilidad de coordinar casi que de improviso una colaboración en una canción con Paulina para que la banda se validara primero en mercados mexicanos y españoles y luego sí nosotros como que volteáramos a mirar y dijéramos, ve, estos chinos no son los Mumford & Sons, que es la comparación que siempre, o sea, además de que la tienen de para arriba los músicos, la crítica musical se encarga como de poner el dedo en la llaga. Entonces, son algunos de los ejemplos de artistas que han tratado de hacer esta carrera y les ha sonado la flauta al final. Que están ahí, obviamente, como en el camino de querer que ustedes los vean, de querer abrir un poco, obviamente, todo este
este paraíso que es la música. Te voy a colocar un último ejemplo que lo tuve de cerca hace muy poco, y es el tema, por ejemplo, de agrupaciones grandes que hemos visto sonar un montón como Piso 21, y lo duro que es para ellos, por ejemplo, llenar escenarios como en Medellín y en Bogotá. O sea, no quiere decir que no sean buenos, ni quiere decir, no, son magníficos, tienen un montón de colaboraciones increíbles, pero cuando ellos hacen gira en otros países les va demasiado bien, se venden los tiquetes súper rápido. Y cuando ya volvemos aquí a Colombia, a veces el apoyo empieza por nosotros mismos, por ustedes que están en sus casas viendo este programa, y es apoyar el talento colombiano, apoyar la industria. De pronto, como que visualizando y generando que este portal lo vean más personas, vamos a hacer que haya más proyección para el tema del arte, de la cultura y por supuesto de la música, que a final de cuentas es todo lo que estamos hablando el día de hoy aquí desde el portal. Vamos con más, ¿te parece? Sí, sí. Ahí como por no dejar y cerrar ya con un último eje, poligamia. Es que me parece increíble. Andrés Cepeda la logró. Ay, Andresito Pero también, tú gran ves ser a humano. César López, y César López, la escopetarra, la producción, programas de televisión, le produce a gente gigante y sigue remando su proyecto y sigue remando su proyecto. Juan Gabriel Turbay, uno de los guitarristas prodigiosos que tenemos en este país, todos de la misma agrupación, con historias distintas. Y que algunos lo saben mucho mejor que a otros, y la idea pues es que todos puedan hacer lo que realmente les gusta, desde la pasión, desde el amor, y podamos juntos vivir de todo esto, porque lo que hay y lo que sobra en Colombia es talento. Hoy, desde nuestro portal, hablando de Por Amor al Arte. Bueno, yo creo que esa es la esencia de todos los que estamos trabajando en esta industria, porque finalmente, aunque para nosotros, digamos, desde el management y desde la disquera es un negocio, finalmente todos estamos acá por amor al arte, porque es una pasión. Y creo que con todas las personas que he hablado en este mundo, todos nos unimos solo por eso, por la pasión de que tenemos por la música, por el arte, por la creación. Entonces para mí eso es súper importante. Yo creo que la razón por la cual estamos acá sentados es por el amor al arte. Yo soy medio pesimista. Hay una cosa que es clave, y es la industria musical en Colombia reventó a nivel mundial. Y por eso tenemos una Shakira, Karol G, Maluma, J Balvin, y ellos son los que lideran. Hoy en día Karol G dice, y hay 35 artistas en el mundo top que van a hacer lo que ella diga. Y creo que eso es importante. Creo que ellos pusieron el nombre del país y de la producción musical en un curubito. Ahora yo creo que sería chévere aprovechar eso y poner realmente los músicos que deberían estar sonando ahí, que están haciendo cosas. Pero mientras esa industria y ese mundillo farandulero de la música y de la industria musical siga siendo cooptado por ciertas empresas, pues no va a pasar. Este es un mundo de artistas indie, independientes todos. Sacan sus discos de manera independiente, autogestionada, crowdfunding, qué sé yo. Y los otros, no, pero los que suenan allá arriba son estos que vienen con ese músculo económico de esas grandes empresas, industrias de la música. Mira, todos los días de nuestra vida, así digamos que ya la hayamos logrado, que yo tampoco creo, yo creo que todavía tenemos muchísimas cosas por hacer. Nos ha ido bien, evidentemente, pero todos los días tenemos como esa autocrítica como management y como artistas y como equipo, de bueno, qué chimba, logramos esto, pero ¿qué nos falta? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no hemos logrado otra cosa? Yo creo que nosotros sí hemos sido muy estratégicos en las decisiones que tomamos, y eso incluye ser autocrítico. Entonces, pues, sí, muchas veces uno dice, uy, salí con un show y pensé que iba a vender 5.000 boletas y vendí 500. Pasa todos los días, ¿sí? O lancé esta canción y pensé que iba a ser el hit y resulta que no funcionó, no cogió, la gente no la copió.
Yo creo que ese es el día a día de este negocio y por eso te hablaba ahorita pues también como de la frustración y la humildad y saber manejar la frustración, porque un día tú eres exitoso, un día no le hiciste tan bien, un día te fue por la mitad y esperabas más. Entonces hay que ser autocrítico, hay que saber manejar la frustración, ¿sí? Porque a veces es muy frustrante desde el management, desde el artista, desde todo el equipo que hay detrás, porque es que uno no se da cuenta que el artista es el artista, la cara visible, pero detrás hay un equipo gigante que está haciendo, el que está manejando redes, el que está montando el producto, el de las fotos, hay un montón de gente que está detrás. Entonces sí es muy importante uno ser autocrítico y decir qué me faltó, qué hice mal, qué debo mejorar para el próximo lanzamiento, para la próxima gira o para todo lo que se viene. Entonces, pues sí, yo creo que todos los días nosotros estamos como dándonos, nos damos un poquito duro, pero también nos damos como la palmadita en la espalda y decimos, pero vamos bien. Y se trata un poquito de nivelar esas dos cosas, ¿sabes? Para que uno la pueda lograr, tiene que saber que lo está haciendo todo bien, pero saber que estás logrando cosas grandes y apostarle a cosas grandes siempre. Seguimos en el portal, en el canal 13. Hoy estamos hablando de por amor al arte y esa expresión que hemos oído en una cantidad de contextos, pero puesta casi que en el contexto original, que es el contexto de las industrias creativas, específicamente en la industria de la música. Y yo creo, Cami, que, o sea, aquí sí te voy a dar a ti toda la palabra, porque hay algo que a mí me encanta hacer en cada uno de los programas y es que mastiquemos todo el contenido para que ustedes que están desde diferentes lugares del mundo pues puedan entender. Y tú y yo que estamos trabajando siempre en el tema de la música, entendemos un poco de la estructura de la industria musical, pero ¿qué tal si lo plasmamos hoy para que la gente entienda que no es algo solamente por decir que está pasando, que no hay presupuesto, que no hay apoyo, sino que va mucho más allá? Sí, es que digamos que la crítica por la crítica es muy aburridora. Sí. Entonces, no, que es que necesitamos apoyo. Ok, ¿cuál es el apoyo que necesitan? Y cuando uno... ¿Cómo es realmente la cosa? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Exacto, cuando uno como que aterriza el panorama y empieza a armar el rompecabezas, se da uno cuenta. Mira, yo tengo un ejemplo que es la manera, digamos, más gráfica de poder aterrizar un poco cómo funciona la industria y es, haz de cuenta que el artista es el vagón de un metro y la industria misma son las estaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el vagón? Pues andar, porque si no anda... Moverse. No se mueve, funciona. Correcto. Entonces, ¿qué es moverse? Pues es toda la parte creativa, que eso ya viene porque hay un don como los médicos. El artista es artista porque nació con ese don en el corazón. Porque está esa habilidad, porque muchas veces la gente puede que estudie y haga parte de la música, pero puede que no le vaya bien porque no existe esa habilidad realmente necesaria cuando estamos hablando de arte y de cultura. Correcto, y sin la materia prima pues no podríamos hablar de canciones y si no hablamos de canciones pues no hay industria. Entonces ahí viene ¿dónde está el apoyo? Y el apoyo pues evidentemente sí tiene que ver con un tema monetario y tiene que haber un impulso porque es que cuando el artista va a grabar una canción, por ejemplo, el solo hecho de registrarla ya le vale un dinero. Y para poder tener eso organizado y poder trabajar con una editorial para después poder hacer ejercicios de sincronización y explotar esa obra que ya compuso, pues necesita un recurso. O sea, ese proceso creativo, si hablamos económicamente, Cami, ¿cuánto podría, sabes, para un artista que apenas está arrancando? Porque eso es lo bonito de este programa del portal. Hay muchos seguramente artistas que están como perdidos en el tema de cómo empezar en la industria. Sí, total. Y es que cuando llegan a ese proceso y les dicen, no, es que mira, esto les puede costar 800.000 pesos, 1,5 millones, pues es 1,5 millones que, a ver, el salario mínimo hoy en día en nuestro país está un poquito por encima del 1,000,000 de pesos. Ahí uno se tiene que traspolar a cualquier industria para poderlo entender. Entonces, si tú tienes un chef que está tratando de hacer tortas, pues para poder hacer la torta necesitas un proveedor de harina, un proveedor de huevos, un proveedor de ingredientes para poderlo armar. Y eso te vale plata. Y el presupuesto de montar, pues, ¿dónde los vas a vender? O sea, es que es una industria... Por eso cuando tú llegas a un restaurante y a ti te dicen que un postre vale 10 pesos, pues tú no le dices al mesero, ay, hágame rebaja, que es que no tengo 10, pero de golpe tengo 3. Pero al músico sí le pasa. Entonces el músico llega a tocar y por lo general la gente le dice, ¿cuánto vale su show? 10 pesos. Uy, no, pero es que yo acá tengo... ¿Y cuántos músicos son? No, 6. No, tengo 3. Si les sirve bien, si no, cuando les va bien. Y hay otros, Cami, que por ejemplo cuando tienen ese tipo de experiencias los van a comparar y van a decir, ah, no, tengo otra agrupación y la más barata que te cobre, ¿me entiendes? Y termina la gente por subsistir
no valorando su trabajo como realmente debería ser. Pues es que mira, es el mismo ejemplo que hoy en día cuando le dicen al músico, no, vamos a meter tu canción en una playlist. ¿Por qué? Porque va a tener una gran exposición, y si tiene una gran exposición vas a de golpe tener números, y si tienes números eso se va a ver, digamos, representado en regalías. Que hablando de este tipo de cosas, vamos a tener un programa de industria muy bacano donde vamos a explicar esto un poquito más a detalle para que usted, mi querido músico que nos está viendo en este momento, pues pueda conocer un poco mejor la industria en la que se mueve. Pero cuando el músico tiene una banda y tú necesitas pagarle a tus músicos, porque de eso viven, para que ellos puedan ir y pagar un impuesto, un mercado, un servicio, cualquier cosa de la vida normal, pues ahí es donde al músico le ha tocado empezar a dividirse entre la profesión A, que es la que me subsidia, y la profesión B, que es la que me gusta. Entonces al final no se puede concentrar en la música porque lo terminan echando de la profesión A. Porque el día que vaya a salir de gira, entonces tal vez el jefe de la oficina donde esté le va a decir, amigo, pero es que yo no lo contraté a usted para que sea músico. Y empieza este problema de ir de un lado para otro, donde no se está entendiendo el por qué el apoyo al músico es más allá de lo monetario, y es poder entender que su arte vale. Pero eso no va a pasar hasta que las personas que estamos detrás de todo esto funcionando desde hace muchísimos años no entendamos que un tiquete a un concierto no vale un empaque de papas. Sí, o no entendamos que una canción no es darle un clic en un computador, sino realmente sacarse del bolsillo y pagar un tiquete por más chiquito que sea el show. Porque con esa plata que uno está dando, ellos están subsidiando lo que es su proyecto. Y si pueden subsidiar su proyecto, seguramente van a poder pagarle un productor para que les ayude a construir una canción en un estudio. Y ese productor, con eso que le está pagando el músico, va a poder mantener el estudio donde está haciendo las canciones. Entonces se cae la estantería si no tenemos la habilidad de poder apoyar desde un momento cero a quienes le están prestando el talento a las artes y a las industrias creativas. Y sí vale la pena que todos ustedes también se pongan como la mano en el corazón, y desde nosotros, desde el apoyo, desde la conciencia y la noción, pues sin duda alguna hagamos que la industria de la música tenga el valor necesario, porque tenemos todo el talento del mundo. Y la industria misma tiene que entender también un poco el tema de porcentajes, el tema de pagos, la manera en la que se distribuye la torta. La igualdad, para allá iba, porque es que son unos desequilibrios horribles. Sí, de hecho yo leía en estos días un artículo de dónde está la plata, y la plata al final viene hoy en día después de una cantidad de procesos de las presentaciones en vivo, donde es por eso que el artista está luchando un montón por tener un espacio en una tarima, por tratar de cautivar un público, de generar una audiencia. Si generas una audiencia pero real, pues seguramente es una audiencia que se va a tocar el bolsillo y te puede comprar, no sé, 50.000, 60.000, 70.000 pesos para un show pequeño, y ayudar a alimentar, pues digamos que todas estas pequeñas construcciones artísticas que vienen trabajándose de una manera por amor al arte. Es que eso es lo triste, que al final termina uno concluyendo de la misma manera, como que toda esta gente terminan siendo héroes de la patria por amor al arte. Sí, oye, con todo lo que estás hablando, te juro que me tocaste el corazón de ver que gente tan apasionada por la música tenga que irse para otro lado, porque en su momento no había apoyo. Pero bueno, hoy desde el portal lo que queremos es esto, plasmar también la pasión y el amor que le tenemos a la música, y seguir hablando un poco de por amor al arte, lo que pasa en nuestro país. Para mí la política, o cualquier política, la política tiene razón de ser siempre y cuando lo que se proponga sea darle solución a una problemática social de un grupo poblacional. Si la política no tiene como objeto dar solución a los problemas que tiene un sector de población, pues realmente no es una política, ni siquiera politiquería, no es nada. Entonces la importancia de que las políticas públicas para el fomento de las prácticas artísticas en cualquier disciplina, pues yo creo que ha tenido un desarrollo, pero deben fortalecerse principalmente en conocer el sector. Es decir, hay que empezar desde las entidades públicas por tener el conocimiento del universo que implica el sector, de cuáles son sus problemáticas, dónde están sus carencias, dónde están sus deficiencias, y a partir de allí poder proponer proyectos, programas, ojalá conjuntamente con el sector,
pero fundamentalmente con asignación de recursos. Hay un ejemplo que creo yo facilita mucho la comprensión de lo que es una política pública. Rock al Parque. Rock al Parque nace por una iniciativa ciudadana de 3 personas que le proponen a la ciudad y a la alcaldía que había en ese momento que les facilitara un parque público para ellos presentar o realizar un festival de varios días. Entre esas personas estaba Berta Quintero, que sé que también va a ser parte de este programa. Y con el paso de los años, el festival, con su, digamos, con su condiciones, un festival gratuito, realizado sin ningún costo para la gente, finalmente hecho dentro de un espacio público, con el paso de los años termina volviéndose en un modelo. Entonces la ciudad dice como, bueno, este modelo que tiene Rock al Parque es un modelo muy interesante, pero ahora no solo vamos a tener Rock al Parque, sino que vamos a impulsar jazz al parque, salsa al parque, Colombia al parque, hip hop al parque. Y así nace, por ejemplo, el programa Festivales al Parque de Bogotá. 5 festivales, recientemente se sumó uno que es Joropo al Parque. Entonces, en este caso estamos hablando de 6 festivales gratuitos, costeados por el Estado, realizados en espacios públicos. Y antes, digamos, de que cuando ya se conforma este programa Festivales al Parque, ahí entonces nace una política pública y es garantizarle el acceso a la gente, el acceso a la cultura a la gente del común, a los ciudadanos y las ciudadanas del común. Entonces fue como, de nuevo, un festival como Rock al Parque da paso a un programa que es Festivales al Parque, y el programa da paso a una política pública que se establece en Bogotá, y es justamente garantizarle a los bogotanos y a las bogotanas el acceso a una cultura de calidad, gratuita, que además permita dinamizar, digamos, que a través de la cultura también se dinamice la economía, se atraiga el turismo, la gente sea feliz. Las políticas públicas de fomento a las prácticas artísticas han evolucionado en Colombia, han evolucionado. Primero, el hecho mismo de ser objeto de política del arte. Eso ya es un primer aspecto que cambia totalmente, digamos, la visión hacia el arte, aunque no todo el mundo la conozca. El segundo aspecto que me parece interesante, pues el hecho de ser objetos de política, pues lógico, significa pensar en programas y proyectos y en asignación de recursos para desarrollar actividades en el campo de las artes. Un tercer aspecto tal vez es el haber pensado desde las entidades la necesidad de abrirle el arte a los espacios públicos. Es decir, por una ausencia de escenarios en un país como Colombia, escenarios culturales, pues las posiciones frente a la toma de los parques, de las calles, de las iglesias, digamos, de los espacios públicos en general, que eran espacios donde ni siquiera las comunidades podían tomárselos, las paredes, ¿cierto? Con las artes murales, con el street art y con todas estas posibilidades. Yo creo que es un elemento muy importante que ha evolucionado también en las políticas públicas. Cuando uno sale de Colombia y va, incluso yo tuve la posibilidad de ir a países como China o como Polonia, a hablar de Bogotá, de la música de Bogotá, de los festivales de Bogotá, porque además Bogotá es una de las ciudades creativas de la música. Y cuando yo hablaba en esas ciudades o en esos contextos de todo lo que pasaba aquí en Bogotá, de los festivales gratuitos y todo esto, se quedaban totalmente anonadados. Les parecía que era como en un país como el nuestro, donde hay un montón de necesidades, puede existir algo tan valioso como unas políticas públicas enfocadas en la cultura que le garanticen a todos los ciudadanos el poder ir a ver un festival de 3 días cuando el ciudadano normalmente a veces no tiene dinero para costearse una entrada a ningún otro festival privado. Entonces lo miraban como un modelo y era como, uy, aquí eso no podría instaurarse porque no dejarían. Y eso me lo decían en países del primer mundo, en países donde claramente tienen
digamos, hasta una mirada más progresista de todo. Y en general, por ejemplo, en Latinoamérica también las políticas públicas de muchas ciudades de Colombia y de una ciudad como Bogotá no existen en ningunos otros países ni en ninguna otras ciudades, y acá vienen justamente esos gestores y gestoras de otros países a ver y a conocer el modelo y se quedan impresionados de que dicen como no, en nuestro país no nos dejarían, en nuestro país esto no existiría, en nuestra ciudad sería imposible. ¿Cómo haríamos para empezar? ¿Cómo creen que podríamos empezar? Y luego cuando uno está acá y ve todo eso que ya se ha hecho, dice, todavía falta mucho más. Y a veces se queja, ¿no? Que falta en esto. Creo yo que la pandemia, por ejemplo, fue ¿cómo se dice? Fue una pasada al tablero bien heavy, porque nos mostró que finalmente estábamos muy en pañales todavía en muchos temas, ¿no? Muchos artistas, muchos creadores, muchos gestores culturales sin acceso ni siquiera a la salud, que finalmente les tocó irse porque no se estaban haciendo festivales, no se estaba haciendo nada, la música en vivo había parado y estos manes estaban varados totalmente. Y un poco como que se sentían además abandonados, ¿no? Finalmente, pues sí faltan algunos, digamos, reglamentación, por ejemplo, de que cuando llega un ente de control a decirle a uno, ¿usted por qué contrató a este poeta y no a este? O sea, entonces uno, es decir, ¿cuál es el criterio que se establece para decir, yo apoyo este proceso, yo apoyo este otro? Teníamos acusaciones de ese tipo, ¿no? En los años 90, de cómo uno cotiza a un poeta frente a otro poeta. Pero yo creo que aquí que juega un papel un poco la subjetividad y la apreciación del arte, pero hay que establecer, digamos, mecanismos y factores de calidad. Pero claro, si esos factores, si no está acompañado de procesos de formación, es muy difícil pedirle calidad a las expresiones del arte. Y igualmente es muy difícil si no hay unas formas de organización a nivel de los artistas que no lo tienen muchas veces, que les permita realmente protegerse un poco, digamos, de las normas y las reglas del mercado. Entonces, tenemos esas dos caras de la política pública. Yo, digamos que lo que para mí, y a raíz de esta invitación que ustedes me hicieron a este espacio, yo me quedé pensando como, bueno, realmente, ¿cuál sería como una política pública ideal o cómo sería construir una nueva política pública a partir de lo que ya se ha construido? Y yo siento que ahí tiene que haber mano de la empresa privada y del sector privado, porque para mí eso es lo que ha faltado un poco, porque de nuevo, aquí también todavía está esa mirada como medio de, ay, pobrecito, como que la cultura pobrecita, apoyémosla porque pobrecita, yo apoyo lo local. Y es como, yo a veces pienso, como no, uno en redes, yo apoyo lo local o apoye lo local, y yo digo como, pues la comida no ha tenido que compre leche o apoye las verduras, o sea, es porque la gente necesita leche y verduras en su casa y va y las compra y saca dinero donde no tenga, ¿no? Es eso, a mí me parece que eso es lo que nos hace falta, esa parte del consumo, de todo lo que se genera a través de las políticas públicas. Sin ese consumo, de nuevo, vamos a seguirnos como poco como mordiendo la cola, como dando vueltas en el mismo lugar. Pues como atributo, como decíamos, es el hecho de que se considera, en el caso de la música, un factor que te permite presentarte para solicitar apoyo. Es decir, se reconoce que ese oficio, que es una profesión y que permite tener un apoyo y que juega una función social. Ese es un atributo importante que no siempre se tenía, y mucho menos con otras artes, ¿no? Es decir, la danza o la cuentería o el circo. Es decir, las artes ya tienen esa valoración, y la música, no debemos olvidar que la música, dentro de todas las artes, es la expresión que más público, que tiene la capacidad de convocar el mayor número de público. La música le llega a la gente, es decir, no tiene que mirar nada, no tiene que observar, simplemente escucha, es decir, se escucha independientemente de que quiera la persona o no quiera. O sea, la música tiene un poder muy grande, y esto tal vez puede ser que lo estén entendiendo
las entidades dedicadas a la formulación de políticas. O sea, es un atributo ese reconocimiento. Y lo segundo, pues yo creo que también puede haber intentado también desde las entidades del Estado apoyar la diversidad de expresiones musicales que tiene este país. Es decir, es increíble que apenas, digamos, hace 20 años la música del Pacífico no la conocía nadie, ni hace 10 años. Tal vez hace 10 años fue a través de un festival del Pacífico, el Petronio Álvarez, que una música de un sector de población se empieza a conocer, a divulgar y a tenerse presente en procesos de apoyo estatal. Entonces, ese reconocimiento a la diversidad de la expresión musical, no solamente por parte de regiones, de poblaciones, sino ahora también con las nuevas diversidades de género. Es decir, es posible o necesitaríamos también encontrar a nivel de gobierno una oferta de apoyo a las nuevas expresiones de las músicas a través de los géneros del LGTBIQ, o a través de las poblaciones de los grupos étnicos, o a través de las regiones aisladas del país, que va a permitir realmente fortalecer ese valor tan grande que tiene este territorio con esa diversidad. Dos cosas súper positivas de las políticas culturales actuales: la promoción finalmente de nuevos talentos, una, y dos, el pelear por los recursos de la cultura, porque sí siento que más allá de que esté escrito en un papel, muchos de los funcionarios, sobre todo que están en el sector cultura, pelean para que esos presupuestos sigan existiendo, para que nadie se vaya a golear esos presupuestos, ¿no? Es decir, eso no basta con tenerlo en un papel, necesita efectivamente de unas personas o profesionales o funcionarios que lo hagan respetar, lo hagan valer y lo hagan crecer. Y dos aspectos, digamos, negativos o dos falencias que tiene la política pública, sin duda alguna yo creo que el apoyo por parte del sector privado y la educación de la población en general respecto a qué es una política pública. Porque de nuevo, a uno en el colegio o en la escuela le pueden enseñar que uno tiene derecho a la vida, que uno tiene derechos y deberes, ¿no? Que uno tiene derecho a la salud, derecho a la alimentación, pero uno nunca le insisten en el derecho a la cultura, ¿no? Incluso dentro de las mismas aulas de clase a veces lo que tiene que ver con cultura se considera extracurricular. Y es como, no, un momento, esto es tan importante como la educación física, como las matemáticas, como las clases de geografía. Creo que son esas dos cosas las que yo siento como falencias. Una política pública es efectiva siempre y cuando se proponga resolver una problemática. Pero también hemos dicho que una política pública es eficaz siempre y cuando no solamente, es decir, conozca el universo, conozca el sector y sobre todo pueda tener la capacidad y las herramientas de comunicación de su propuesta. Es decir, si no logra transmitir, si no logra convencer, si no logra llegarle y ser de interés de su población objetivo, pues va a ser muy difícil que las poblaciones vean que esa política es algo que les va a convenir. Y también lo habíamos dicho, la importancia y la necesidad de asociarse, de coordinarse con otros sectores de la producción, con otros sectores de la economía, con otros sectores sociales, con todos los sectores sociales involucrados, en este caso si estamos hablando de la música, que tiene que ver, por ejemplo, con las familias, que tiene que ver con movilizar desde los niños, que tiene que saber llegarle a los diferentes grupos de población, desde los adolescentes a los adultos mayores, a la diversidad poblacional. ¿Qué pasa en una política de estas? ¿Cómo le llegan a los 102 pueblos indígenas de Colombia, a las poblaciones afro, a las poblaciones rom que existen en Colombia, aunque no son muchos, porque tienen otro lenguaje y que también tienen expresiones del arte? O sea que una política de fomento pública, de fomento a las artes, tiene que ver con
con muchas dimensiones y con la coordinación con una serie de entidades que tienen que ver con la vida en comunidad y recordando que las artes y que la música realmente son ese factor cohesionador que le permite a las sociedades y a los grupos humanos poder seguir en la vida, ¿no? Yo creo que nos hace falta bajar la política pública de esa nube, como que a veces también está rodeado de un halo de lo intelectual, ¿no? Y yo siento que tenemos que aterrizar mucho más eso y volverlo muchísimo más, digamos, horizontal y no tanto vertical. En la medida en que decirle a la gente, esto es para usted, esto no es sencillamente para el señor que es especialista, por ejemplo, en jazz. No, Jazz al Parque es para usted. Usted no tiene ni idea de jazz, no importa. Jazz al Parque es para usted. Y así con un montón de cosas que se han logrado justamente con la política pública. Por ejemplo, en el cine colombiano pasa algo y es que siempre se dijo como, no, es que el colombiano, como le gusta más la telenovela, el tipo de historias que le gusta ir a ver al cine, pues son como telenovelas en la pantalla grande. Y yo creo que la ley del cine ha demostrado que no, que logramos incluso superar esa tendencia de la película, de la mafia y de la violencia para ir a contar muchas otras historias de muchísimos otros tipos que tienen que ver además con nuestras realidades en muchos aspectos, y se ha logrado. Entonces a mí me parece que es como, de nuevo, aterrizar la política pública y decirle a la gente, esto es con usted, esto no es ni con la academia, ni con los intelectuales, no, esto es con todo el mundo. Y en esa medida hay algo que creo que es muy importante y es las convocatorias, los programas, todo necesita una comunicación mayor. Es decir, de nuevo, no podemos tener un festival en Bogotá como Salsa al Parque si no estamos llegando hasta las localidades donde, por ejemplo, están las comunidades afrocolombianas bogotanas, ¿no? Es decir, sí, que no, que lo estamos comunicando por redes, que lo estamos... Pero todavía hay gente que en este país y que en estas ciudades, en nuestras ciudades, no tiene acceso ni siquiera a internet. Entonces, yo creo que nos hace falta tener una comunicación mucho más agresiva con la gente del común en cuanto al tema de las políticas públicas. Y si hay que explicarlo con palitos y plastilina, hacerlo, porque, de nuevo, no puede terminar siendo una conversación de personas que pasamos por una universidad o que hemos estado trabajando en cultura. Ya al final de un capítulo maravilloso donde creo que ustedes lo han notado, le hemos metido toda la pasión del mundo, hablando desde nuestras experiencias y por supuesto con nuestros grandes protagonistas que han sido varios. Sí, conmovedor. Creo que a partir de la expresión por amor al arte han aflorado una cantidad de sentimientos, como que termina siendo un poco nostálgico y más allá de querer pobretear el por amor al arte, lo que queremos es resaltar la necesidad del apoyo al artista para que esta industria pueda moverse con fuerza desde las entrañas, corregir los errores que hemos venido detectando y hacerla. Es que ya es una industria fuerte, es una industria reconocida afuera, es una industria, cuando la gente habla de músicos colombianos es como cuando la gente habla de futbolistas argentinos, talentosísimos, tienen todas las características. Ahí ya para cerrar, la música latina rompió el récord de la mayor cantidad de ingresos en el primer semestre del 2023. Wow. Y eso se debe no solamente a Bad Bunny, sino se debe a Karol G, que con su más reciente trabajo discográfico movió una cantidad de dinero impresionante. ¿Qué pasa si ese dinero se hubiera trabajado desde el principio aquí y hacemos una recolección para poder apoyar a todos esos chiquitos que vienen funcionando detrás, que vienen inspirados por una historia de vida real como la de Carolina?
Y mira que no solamente los artistas que salen de aquí, sino también los que vienen desde el exterior, porque saben que estamos en un campo muy poderoso, que somos líderes. Colombia es líder en este momento, lo que es Medellín y Bogotá. Vienen los productores, los músicos a componer, porque saben que aquí hay valor que deberíamos darle, obviamente, y potencializarlo un poco más. Pero Cami, ya para finalizar, lo vamos a hacer obviamente de la mano de nuestros protagonistas, pero haciéndoles un cuestionamiento acerca o con relación a unas palabras que son bien poderosas, a unos conceptos poderosos. Obsesión, esfuerzo, sacrificio. También está la pasión, la resiliencia, también está la suerte. ¿Cómo les ha ido a ellos con todos estos conceptos y lo que significan para cada uno de ellos en su carrera, en su proceso? Y obviamente les queremos agradecer a cada uno de ustedes que han estado siendo parte de este portal y a nuestros protagonistas. Hasta una próxima, nos vemos en un nuevo portal en el Canal 13. Chao. El esfuerzo es algo que muchos tienen. Y el esfuerzo es poner todos los recursos y capacidades que tenemos nosotros en función de un proyecto. Pero a ese esfuerzo yo creo que le hace falta una palabra que la complemente, es la disciplina. Pues yo creo que es una actitud necesaria para lograr algún resultado de algo. Se requiere el esfuerzo. El esfuerzo es despertarse todos los días aún sin ganas de hacer música y hacer música. El esfuerzo para mí es un tema de disciplina, de todos los días levantarte y hacerle y hacerle. Entonces tiene mucho que ver con la disciplina. Hacer las cosas sin importar qué obstáculos haya. Es saber que puedes llegar al siguiente nivel. El sacrificio realmente es dejar pasar otras oportunidades que a veces te llegan muy fácil por algo que realmente te apasiona y que quieres sacar adelante. El sacrificio, yo creo que ese acto de dejar de lado algo que tú quieres, ¿cierto? O ese espacio de bienestar para meterle toda la capacidad tuya y tus recursos a sacar adelante algo. Yo creo que no debe haber sacrificio para nada. Yo creo que es limitar la emoción, limitar todo. No debe existir el sacrificio en ninguna actividad humana. Es simplemente poner las cosas sobre la balanza y lo que se va para abajo, pues no va. La obsesión yo creo que es cuando uno deja de pensar en otras cosas, se concentra en pensar única y exclusivamente en una vaina, pero tiene un problema enorme, porque ya no es foco. ¿Sí? El problema de la obsesión es que tú pierdes el foco y las referencias. Como ese nudo que uno no alcanza a desamarrar y se le hace zoom in a ese nudo y se obsesiona con ese nudo y se da cuenta que la bota sigue desamarrada aún a pesar del nudo. Esa es la obsesión. La resiliencia es esa capacidad que tienen las personas de pararse otra vez y seguir adelante. Pero a mí se me hace que la resiliencia también, como lo otro, el esfuerzo sin disciplina, yo creo que la resiliencia sin proyecto no sirve de nada. Lo más necesario para vivir en este país y en esta época que nos ha tocado, pues, desde los 200 años de republiqueta que tiene Colombia. Bueno, la pasión yo creo que es una emoción poderosísima que te permite vivir, soportar, resistir. La pasión es el amor al arte. La pasión es la música. La pasión es esa emoción que te prende un fuego interno y que hace que tú hagas algo. Es ese nivel de entrega que tienes cuando estás ahí haciendo lo que te gusta hacer.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.